En su mañanera del viernes 11 de junio, el presidente López Obrador hizo varios comentarios que han sido muy compartidos en redes, muy comentados, sobre pues, una crítica a la clase media que de cierta manera siente que lo traicionó en las últimas elecciones, especialmente dados los resultados en la Ciudad de México. Y quiero ver esta parte de la mañanera con ustedes y comentar un poco sobre exactamente qué es lo que dijo, porque, bueno, a veces ocurre que sacan a López Obrador fuera de contexto, pero lo más importante es, a mí, para los que ya han visto varios videos míos se darán cuenta que no soy morenista, soy de izquierda, pero no soy morenista. Tengo críticas muy fuertes a la gestión de esta administración, pero a mí lo que me da cierta, tal vez coraje, es que muchas veces lo que dice López Obrador en la mañanera es muy cierto. Hace unos comentarios ya más allá de políticas individuales, hace ciertos comentarios generales sobre ideología y comportamiento que creo que son bastante acertados. Más bien a mí me frustra que no los pone en la práctica. Así que vamos a escuchar esto que dice, porque, repito, hay mucho que es bastante cierto, pero después le voy a explicar cuál es el problema con lo que está diciendo. Así que escuchémoslo. Acelero un poco la velocidad del video porque como habla muy lento no quiero estar aquí aburriendo los 10 minutos. Vamos a acelerarlo un poco. ¿Quién fue el que internalizó mejor el hecho de que había corrupción y que si se combatía, las cosas mejoraban? ¿Quién lo sintió más en estos 2 años y medio? ¿Quién lo percibió mejor? Pues la gente que nunca recibía nada, porque no eran tomados en cuenta, porque se les daba la espalda, y de repente empiezan a recibir dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, dinero de ellos. Y empiezan a darse cuenta de que otro México es posible. Y ahí sí, por más guerra sucia que hubo, no pudieron. Ahora, aquí lo que está describiendo no es nada nuevo, no es nada original de Morena. O sea, en México ha existido un grado de clientelismo hacia los pobres, pero descomunal. O sea, es lo que ha hecho el PRI, es lo que ha hecho el PAN, es lo que sigue haciendo Morena. Ahora, hay que distinguir el clientelismo en el sentido de simplemente repartir dinero a cambio de votos, o programas sociales que legítimamente ayudan a los más necesitados, que obviamente va a tener consecuencias políticas favorables para quien decida institucionalizarlas. Eso es cierto. O sea, también es muy común que en la política se le critique apoyos de bienestar al partido oponente como clientelismo, cuando tú también lo haces, y cuando tú lo haces, sí lo pintas como bienestar y desarrollo, etcétera. Pero bueno, o sea, aquí lo que queda claro es que en México los más desafortunados, cuando reciben apoyos económicos, pues van a tender a apoyar al gobierno que le esté dando esos apoyos. Eso es obvio, ¿no? Y eso lo vemos, y al final de este video voy a enseñar unas encuestas donde muestran efectivamente que ciertos grupos que más han beneficiado los programas sociales de Morena han votado más por Morena. Y es de esperarse que los grupos más con menos ventajas en la sociedad a la hora de recibir apoyos van a cambiar su lealtad política. Eso es obvio. O sea, ahí no está diciendo nada, pues nada falso, pero tampoco nada
que no haya sucedido antes. Ese es el cambio de mentalidad al que apostamos. Esa es la revolución de las conciencias. Pero un integrante de clase media, media alta, incluso con licenciatura, con maestría, con doctorado, no está muy difícil de convencer. Es el lector del Reforma. Ese es para decirle: siga usted su camino. Va usted muy bien. Ahora, aquí el primer problema con esta crítica, y repito, al final voy a enseñar unos datos, es de que ahí AMLO se le olvida que ganó gracias a la clase media. Un importante componente de la clase media votó por Morena en el 2018, porque también estaba harto del estancamiento económico, de políticas que favorecían a los más ricos, no a ellos. Entonces, si uno ve los datos, y repito, se los voy a enseñar al final, vemos que Morena no hubiera podido ganar si no hubiera sido por un fuerte apoyo de la clase media. Porque es una actitud aspiracionista, es triunfar a toda costa, salir adelante. Muy egoísta. Eso sí, van a la iglesia todos los domingos. Ahí yo creo que se podría haber descrito él mismo como político aspiracionista, triunfar a toda costa, y que va a la iglesia. Pues creo que es él. Digo, esto lo que acabas de describir es efectivamente lo que uno llamaría desde la perspectiva marxista, pues la lumpenburguesía, ¿no? O sea, es una burguesía que, pues, acomodada para estándares mexicanos, ya no son pobres, tal vez algunos son, o tienen sus propias empresas, o tienen puestos ejecutivos o de gobierno que pagan bien, y tienden a sentirse más afinados a los intereses de las élites que de los pobres. Y el problema con esa lumpenburguesía que tenemos, que es muy cierta, y ha habido varios artículos que han señalado esto, creo que Viridiana Ríos escribió uno muy bueno hace unos meses, pero hay algo que no se entiende muy bien, que es mucha de la crítica al comportamiento de esta lumpenburguesía, es que si uno se fija en ingresos y en riquezas, tienen más en común con los pobres, o sea, con el limpiador del baño, con el vendedor de chicle en el metro, que con Carlos Slim o con Salinas Pliego. Eso es obvio, eso es, o sea, una comparación matemática muy, muy simple. Pero lo que este análisis olvida es de que después de cierto ingreso, tú ya puedes tener un estilo de vida más parecido al de Slim, al estilo de vida cotidiano, diría yo, al tipo de restaurantes que puedes ir, al número de viajes que puedes hacer. O sea, no hablo de que te vas a quedar en el penthouse más exclusivo del Hotel Plaza en Nueva York cada que vas a Nueva York, pero puedes ir a Nueva York. O sea, hay un segmento de la clase media que puede ir una vez al año a Nueva York y quedarse una semana, ir de shopping. Y eso, de cierta manera, los pone en cuanto a su comportamiento más cercano a la élite que al pobre, aun cuando sus ingresos y su riqueza sea más similar al pobre que al rico. O sea, esto más bien es un reflejo de que la riqueza que tienen los ricos es tan inimaginable para la mayoría de los mortales, y que también es inimaginable para ellos mismos. O sea, es gente que jamás va a gastar toda su riqueza. No es posible. Aunque compraran un Lamborghini cada mes, no agotarían su dinero. Entonces hay límites hay límites prácticos en cuanto a lo que tú como rico puedes gastarte, en cuanto a impacto a tu estilo de vida, por decirlo así. Hay un límite de cuánta ropa, cuántos carros, cuántos viajes puedes hacer. Y hay un componente de la clase media que de cierta manera al menos tiene cierto acceso
a ese estilo de vida. En versión light, repito. O sea, no es de que vas a ir a Nueva York y quedarte en el plaza y gastarte $100,000 en ropa. No, pero puedes ir y puedes hacer eso. Y por eso es que siento yo que esa lumpenburguesía gira de cierta manera entre votar por la izquierda y votar por derecha, porque se puede identificar con ambos lados. O sea, por un lado, sabe que no tiene lo que debería de tener, sabe que podría tener más, sabe que su negocio, por ejemplo, no rinde tanto como quisiera rendir, ¿ya? Entonces, aquí es por eso que la clase media es tan clave de una manera, desde el punto de vista electoral, porque es una clase que se puede identificar tanto con los pobres como con los ricos. Y ahí depende de la habilidad del político en saber si logra acaparar a esa clase. Y entonces es por eso que lo que dice AMLO ahorita es cierto, pero vamos a ver las deficiencias en cómo traduce esto a hacer política. O a los templos. Y confiesan y comulgan para dejar el marcador en 0. Y luego el domingo, de nuevo, lo mismo. Si tenía razón mi amigo finado, Carlos Monsiváis, que me decía, la verdadera doctrina del conservadurismo, me decía, la verdadera doctrina de la derecha. Pero a mí me gusta más hablar de conservadurismo. Creo que es más apropiado. Pues es el que quiere conservar, el que no quiere cambios. ¿Se han dado cuenta, por cierto? Esto es algo que muchos de los defensores de AMLO no se han dado cuenta. AMLO nunca, al menos desde que ha sido presidente, rara vez, yo no recuerdo, que él, o muy pocas veces, se refiere a él o su movimiento como izquierda. O con una palabra opuesta al conservadurismo. O sea, AMLO se define por lo que se opone, no por lo que es. Y eso es muy preocupante, muy, muy preocupante. Porque significa que puede usar toda la retórica antineoliberal, antiderecha que pueda, sin sentir la necesidad de proponer algo, de proponer una ideología contrapuesta a lo que él se opone. Y tristemente muchos morenistas no captan esto, porque son seguidores que se identifican con la izquierda, pero no se han dado cuenta que él realmente no se está identificando con la izquierda. Y a mí me queda, yo creo que la razón por la que muchas políticas de AMLO son tan ambiguas, ideológicamente hablando, por ejemplo, austeridad republicana, que es una política económica de derecha 100%, o no aumentar impuestos a los ricos, o sea, son políticas de derecha. Creo yo la manera en que él puede autojustificar este tipo de cosas es porque él no tiene una ideología de izquierda, él no es de izquierda, él es simplemente la antiderecha o el antineoliberalismo, pero eso no te hace pro algo, y eso es muy, muy, muy preocupante. Me gustaría que muchos morenistas incondicionales de la 4T se despierten a que esto es una señal de alarma de una falta de ideología tanto de él como de su partido, porque AMLO, repito, se avienta este tipo de discursos que tienen mucho de cierto, y es un análisis, creo yo, bastante sensato y bastante acertado sobre la manera en que piensa el mexicano. Para eso es muy bueno él sí entiende cómo piensa el mexicano, mejor que muchos otros políticos. Pero cuando sea el momento de hacer el relevo, ¿quién en Morena tiene ese análisis? ¿No? ¿Se imaginan a Ebrard echándose este mismo discurso? ¿Se imaginan a Sheinbaum? ¿A Mario Delgado? No. Eso es lo preocupante, que tiene un partido que no nació por alguna corriente ideológica. O sea, tiene un partido formado de gente que se brincó de otros partidos por interés político y por sus carreras personales. Porque AMLO, sí lo puedo decir con cierta confianza, de que él sí está convencido de su rol transformativo, aunque en la práctica no lo sea, pero creo que él está convencido de eso.
Pero los demás en Morena, no, no creo, no lo veo así. Y repito, este tipo de discursos los hace muy seguidos en las mañaneras. Y repito, son muy acertados. Entiende a la gente, entiende la mentalidad, entiende el conflicto ideológico al que atravesamos. Pero no, uno no lo traduce en política, no lo traduce en retórica para traer a la gente a la que se opone a su lado. Simplemente los ataca. El que quiere mantener el statu quo. Y decía Monsi, la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía. ¿Y saben qué también? Que hay que seguirlo diciendo. Son clasistas y racistas. Eso es algo que sí le agradezco a AMLO desde el primer día, que ha dicho lo que ya muchos sabían, pero no querían decir. El grado de clasismo y más que nada el racismo que ha habido en México es wow. O sea, y no ha habido presidente antes de AMLO en sacar eso a la luz. Así que eso, honestamente, si me dicen cuál es su mayor logro hasta ahora, es ese. Estaba yo viendo un Twitter del expresidente Calderón cuestionando al presidente de Argentina porque cometió un error en una expresión. Ya ofreció él disculpa, pero lo que dice el presidente Calderón, como comentamos aquí, un poco así como el haya sido como haya sido, dice, como comentamos así, no tiene la culpa el indio, fíjense, sino el que lo hizo presidente. ¿A qué? Esa frase es súper racista, súper racista. En serio, si están viendo este video, no usen esa frase. Es increíble que en el 2021, todavía en habla cotidiana, usemos esa frase de la culpa no tiene el indio. Es increíblemente racista. Les sabe esto, pero él lo ve normal. Lo otro, el directivo del Reforma, que hasta dudaba yo que se tratara de su cuenta, y en efecto, que divide el territorio del Distrito Federal y hay una línea como un muro que separa a los pobres de la ciudad con los de clase media o alta, y pone en la franja de los de clase media y alta, porque esa es la mentalidad conservadora, pone, estos son los que pagan impuestos, y del lado de los pobres, de los trabajadores, de las delegaciones donde vive la gente con menos ingresos, pone, estos son los que reciben subsidio. Primero, además de... Eso también es súper... O sea, ha habido muchos memes, unos son chistosos sobre este muro ideológico que ahora separa al DF, pero hay muchos que sí son increíblemente clasistas, increíblemente racistas. Clasista y de racista, es falso. Todos pagamos impuestos, hasta la gente más humilde. Y segundo, pagan más impuestos sobre la renta los trabajadores que los empresarios. O sea, esos dos puntos son factualmente correctos. O sea, ya sé que la derecha quiere darse la idea de que solo los ricos pagan impuestos. No es cierto. Eso es absolutamente cierto. Incluso los informales, por ejemplo, los informales tienen que pagar IVA en su consumo. Y también en otros tipos de actividades que realizan. O sea, el hecho de que no paguen impuestos sobre la renta de su empresa, porque no está registrada, no quita que no paguen impuestos. Y sí, proporcionalmente, un trabajador mexicano, de los que están con un trabajo, un godínez cualquiera, afiliado al IMSS, con un contrato formal, etcétera, va a pagar proporcionalmente más impuestos
que un multimillonario. Eso es cierto también. Eso pasa también en Estados Unidos, pasa en muchos otros países. ¿Por qué? Porque los ricos tienen manera de evitar pagar impuestos, con mecanismos, algunos legales, algunos tal vez no, pero son mecanismos que no tienen acceso los trabajadores ordinarios. Así que esos dos puntos son muy, muy, muy correctos. Proporcionalmente. Pero son mitos que se van recreando con el paso del tiempo para sostener un pensamiento conservador, irracional, sin fundamento. No hay argumentos válidos. Y también no crean que hay condiciones como para aceptar que no tienen la razón. No. Hay quienes dicen, a ver, explícame esto, convénceme. Pues ya no se puede, pues, estarlos convenciendo tanto. Pero si se les dice, ve la mañanera. Bueno, aquí es donde voy a marcar mi diferencia, de que hay dos tipos de personas. Hay los que genuinamente se han creído todos estos mitos, pero que no tienen un interés personal en esos mitos. Y esa gente sí se les puede convencer. Lo sé porque lo he hecho yo mismo. Digo, no tal vez al grado que yo quisiera, pero sí logras convencer a la gente de ciertas ideas que tal vez vía estos mitos han tenido. Pero hay gente que jamás vas a poder convencer. Jamás. ¿En serio crees que hablándole con hechos, lógica y evidencia vas a convencer a Salinas Pliego de escribir todas las pendejadas que escribe en su Twitter sobre comunismo y socialismo y demás? Por supuesto que no, jamás. O sea, además es gente que tiene un interés tangible en mantener el status quo y que estos mitos se propaguen, ¿no? Pero aquí repito lo que mencioné anteriormente, que es ¿cuál es el rol del político? ¿Cuál es tú como presidente? ¿Qué puedes hacer para convencer a los incrédulos? Aquí hay un buen tuit de Hernán Gómez. Hay un sector de la clase media aspiracionista que quiere ser como los de arriba sin escrúpulos. Son partidarios del que no tranza, no avanza. Apoyan a gobiernos corruptos. Son susceptibles a la manipulación. Todo eso es cierto. Nomás no sé si debe decirlo el presidente. Y ahí es el meollo del asunto. Porque acabamos de ver un video que, repito, tiene mucho de cierto. Aún si son críticos de López Obrador, ahí dijo muchas cosas que son ciertas. Pero esto va a convencer a justamente esa lumpenburguesía a votar por Morena otra vez. Los que hicieron, y especialmente los que no hicieron eso. Y la respuesta es creo que no. O sea, porque aquí el problema es que AMLO no está haciendo política en base a resultados, está haciendo política en base a retórica. Y ya sé que en tiempos de pandemia es difícil hacer política en base a resultados, pero tuvimos un año pre-pandemia donde se pudieron haber hecho más cosas de las que se hicieron, e incluso durante la pandemia se pudieron haber hecho mucho. O sea, una crisis es lo peor que puedes desaprovechar, porque la crisis es lo que te da la legitimidad política de hacer cambios estructurales enormes. Y eso hubiera sido un buen momento para establecer mecanismos de bienestar universal, etcétera, que tal vez pre-crisis hubieran sido no viables. Entiéndase, una transformación hacia por ejemplo, un sistema de salud público universal que necesitamos muy seriamente, no nada más cambiarle el nombre al seguro popular y ya con eso pensar que ya no. O sea, este era el momento de hacer un cambio radical en el sistema de salud mexicano. No se hizo. ¿Por qué? Porque este gobierno no quiere gastar un centavo de más, aun siendo que somos el país que gastó menos que casi cualquier otro país latino en gasto público durante la emergencia sanitaria.
aproximadamente un 0.7% del PIB, cuando países como Brasil y Chile gastaron más de 8% del PIB, incluso países más pobres como Perú gastaron como el 7% del PIB, y aún así vimos aumentar nuestra deuda, también como un 7% del PIB, cuando ellos subió como un 10%, o sea, el costo para nuestra no actividad fue altísimo. Y eso es lo que no entiende. Y es por eso que la austeridad republicana ha sido la peor política imaginable en lo que va de esta administración. Y aún más indefendible siendo de un partido supuestamente de izquierda. Que repito, ellos no se llaman de izquierda. Y eso es una señal de alerta. Pero aquí vemos, repito, antagonizando a la clase media. No va a ser que voten por ti, diciéndole a la lumpenburguesía que apoyan a intereses fácticos, no va a ser que cambien y voten por ti. Necesitas demostrar, la clase media es principalmente receptible a políticas, a resultados, no tanto a ideologías. Y aquí les voy a enseñar esta es una encuesta de las que hizo el Financiero antes de las elecciones, y aquí el perfil sociodemocrático lo comparó con la misma encuesta que hicieron en el 2018. Y aquí vemos en qué ganó y en qué perdió Morena, y esto es muy importante. En cuanto a edad, Morena perdió un 13% de los jóvenes. Irónicamente, considerando que ha habido apoyos a los jóvenes. Pero esta es una demografía clave para el voto morenista. O sea, si quieren una continuidad de su movimiento, de la 4T, pues no lo van a poder lograr perdiendo el voto joven, en un país joven, porque somos un país joven donde estos segmentos de la población son los que más pesan demográficamente. ¿Y en qué los ganó? En los más viejos. Que curiosamente esto así es como ganan partidos conservadores en el mundo occidental. Los partidos conservadores principalmente ganan por dándole privilegios a los pensionados a costa de los jóvenes. Porque porque son países más viejos, hay mayor proporción, y esta gente sale a votar más que los jóvenes. O sea que curiosamente esto se ve como una transformación de un partido de izquierda, que tradicionalmente su popularidad es entre los más jóvenes, a un gobierno establecido, un gobierno de status quo, o la ironía. Y el otro, que también es muy preocupante, aumentó increíblemente en la gente menos educada de este país. Repito, aquí tristemente no hay un desglose de ingreso, pero podemos básicamente usar esto como un proxy para gente de menor ingreso y gente de mayor ingreso. O sea que Morena aumentó mucho entre la gente no educada y de menor ingreso. Y repito, esto no es extraño. ¿Por qué? Porque ahora todo el segmento de la población que recibía apoyos del gobierno, que antes tenían un logo del PRI o un logo del PAN, ahora tiene un logo de Morena o la 4T. Entonces cambiaron su alianza al partido que ahora les da esos apoyos. Y en cambio, cayó principalmente entre los de preparatoria, que es un componente bastante amplio de la clase media mexicana, la media baja principalmente, y la media media también, y principalmente también en los universitarios. Y ojo, yo me acuerdo que cuando eran las elecciones del 2018, entre mi círculo fifí, muchos se negaban a aceptar el hecho porque, pues digo, estudiando en el extranjero, viviendo en el extranjero, asumían que todos no iban a votar por Morena. Y nunca les gustaba cuando yo les enseñaba las encuestas. No, pues mientras más grado de educación tenías, más era la probabilidad de que ibas a votar por Morena. Y pues ahora cayó.
cayó de 48 a 40, que pues, sigue siendo fuerte, pero apuesto a que la oposición ahora ganó mayor porcentaje de universitarios. Y aquí viene la conclusión de este video, que es, yo siempre he apoyado esta idea de la 4T, de que primero los pobres. Esa frase creo que en un país como México siempre debería de ser como que el eslogan, independientemente de cualquier partido, para mover el país en adelante. Tener políticas que ponen no primero a los pobres, sino primero al inversionista extranjero o primero al oligarca mexicano, esas no creo que nos lleven a una prosperidad de largo plazo. Yo no creo en lo que en inglés se le llama el trickle down economics, de que si favorecemos a los ricos, pues algo de eso va a caer a los pobres. No pasa. Vemos por qué gente como Trump gana en Estados Unidos, vemos por qué ganan Brexit en el Reino Unido, vemos que todos estos son el resultado final e inevitable de políticas libremercadistas o neoliberales, como quieran llamarlo. El neoliberalismo se vendió como una ideología económica que iba a llevar a prosperidad y además estabilidad política y mayor democracia. Y más bien a lo que nos llevó es a que fascistas llegaran al poder. Porque qué coincidencia que en los países donde el libremercadismo más se impuso, estos personajes terminaron llegando al poder. Ese es el camino inevitable del neoliberalismo, la inestabilidad política y el extremismo político. Pero, por otro lado, la crítica que yo le haría a la idea de primero los pobres, no es porque no queramos que sean primero los pobres, es de que no nos olvidemos que el punto final, lo que deberíamos de construir es un país donde las políticas públicas beneficien a todos, no solo a los pobres. Políticas de bienestar universal, un estado de bienestar universal, el modelo nórdico, o como muchos países en Europa. Y uno ve, por ejemplo, la derecha en Alemania. Sí ha habido un aumento en extremismo de derecha en Alemania, pero compara a alguien como Merkel. Merkel es de derecha. Merkel, para estándares, por ejemplo, de Estados Unidos, sería casi comunista, ¿no? A ese grado están de extremismo ideológico, ¿no? Incluso Merkel, las políticas que apoya, si se tradujeran en México, serían más de izquierda que AMLO, porque apoyaría salud universal, apoyaría representación de obreros en fábricas o empresas, cosas que aquí en México no están incluidas en el discurso de AMLO. O sea, a eso voy. Si realmente queremos ganar a la clase media, a un movimiento de izquierda, tiene que ser con políticas universalistas y con una idea de darle poder a la gente. Poder en sus lugares de trabajo, o sea, poder al trabajador. O sea, cuando digo trabajador no digo solo un trabajador de fábrica, también hablo de un oficinista, también hablo de esa lumpenburguesía que en realidad también está explotada. Aunque ganes el sueldo que dice Samuel García, que apenas con eso puedes, 40, 50 mil pesos, que para muchos ya es una vida cómoda, aún así está siendo explotado. Así que, si les gustó este video, y espero que les haya gustado más a los morenistas incondicionales, porque muchos de mis videos son críticas de la izquierda a Morena. Y eso es algo que falta en México, muy cabrón. Porque en México el morenista promedio cree que la crítica a AMLO solo la da la derecha. Y desde la izquierda hay que cerrar filas. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que desde la izquierda se tiene que criticar
Porque si la 4T fracasa, pues nos espera algo mucho peor de lo que... O sea, en el mejor de los casos, nos espera un regreso al status quo anterior, la mafia del poder anterior. Ese es el mejor de los casos. En el peor de los casos, nos toca un Jair Bolsonaro. Así que hay que mejorar nuestra política, hay que esperar más de la izquierda en México. ¿De acuerdo? ¿No están de acuerdo? Comenten, por favor, denle like, compartan. Lo más importante, suscríbanse al canal y habrá más videos como este. Gracias.